Gracias a Dios. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Sí. Así está mejor. ¿Me podrían dar un poco más de volumen? Se los agradecería. Gracias, muchachos. Gracias. Tome su lugar. Voy a pedirle el día de hoy que me regale 30 minutos de su atención. Quiero compartirle el día de hoy un mensaje conciso, preciso y ungido. Y quiero el día de hoy que vayamos a lo que es muy importante, que es nutrirnos acerca de la palabra de Dios. Así es que vayamos rápidamente, entremos en materia porque el tiempo apremia. Romanos 8, 28 a 39 comienza diciendo de la siguiente manera. Vamos a leer mucha Biblia el día de hoy, así es que quiero pedirle que abra su Biblia o la saque en su dispositivo como usted más le acomode. Y mientras vamos leyendo, yo le voy a pedir que nos sentemos, que tratemos de no estar parados o distraídos. Regáleme nada más media hora, es lo que yo le pido el día de hoy, regáleme media hora. Todos vamos a leer el día de hoy fuertemente. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Seguimos leyendo el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dígalo fuerte, intercede por nosotros. Y luego fíjese el versículo 35, me encantan todas las preguntas que empieza a hacer. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza una serie, ponga atención a esto, no se distraiga. Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Son muchos interrogantes, ponga atención. Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero que lo lea otra vez y quiero que lo diga fuerte conmigo. Versículo 37. Quiero escuchar a una iglesia que está declarando en fe y en convicción la palabra de Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 36, porque seguimos leyendo la palabra de Dios. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, fíjese bien, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Fíjese, espero que se entendió la palabra de Dios. 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cierra sus ojos ahí donde está. Señor, háblame. Dile el día de hoy, levanta tu mano, pon tu mano en tu corazón y dile, Señor, háblame. Tú sabes lo que yo necesito. Pídeselo y dile, Señor, háblame. Tú sabes lo que yo necesito. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Dios, amén. Dale un fuerte aplauso a Dios por lo que el día de hoy está haciendo y por lo que el día de hoy hará en nuestras vidas. La vida es bella, pero la vida es complicada. Porque la vida está llena de problemas, de necesidades, de dificultades. En la vida enfrentamos tribulaciones. En la vida caminamos por desiertos. En la vida de repente nos llueve tanto que empieza una tempestad tan fuerte en nuestra vida que de repente sentimos que nos ahogamos. La vida es difícil, es una realidad, pero también la vida es bella.
Y a pesar de que tenemos adversidad en nuestra vida, Dios nos dice que tenemos que marchar hacia adelante. Y yo le pedía una palabra rema a Dios para compartirle el día de hoy. Y me daba esta palabra rema. Y comienzo el día de hoy con este tipo de expresiones, porque cuando la vida se complica, o cuando la vida es bendición, empecemos por esa parte, todo es color de rosa, levantamos las manos, bendecimos a Dios, y en muchas ocasiones nos olvidamos de Dios. Cuando la vida se complica y la soga la tenemos hasta el cuello, es cuando nos acercamos a Dios y le buscamos con ahínco. Cuando tenemos dificultades en la vida, tormentas, desiertos, tempestades, conflictos, ansiedades, diferente problemática, hay dos tipos de personas que aparecen en el escenario. El primer tipo es esa persona que cuando le llueve sobre mojado, le empieza a reclamar a Dios, le empieza a atribuir muchas de las cosas que le está pasando, se enoja contra Dios y guarda en su corazón infelicidad, amargura, rencor, resentimiento, y en muchas ocasiones le da la espalda a Dios. Esa es una actitud que no debemos de tomar nunca, pase lo que pase. Escúchenlo bien, no debemos de tomarlo nunca, pase lo que pase. Entienda lo siguiente: el otro tipo de personas es la que está hablando lo que acabamos de leer. Es esa persona que, a pesar de que está la tormenta, sale hacia adelante. A pesar de que está caminando en un desierto, llega al final de ese desierto. Escúcheme, llega al final de ese desierto. No es fácil, es complicado. Alabar a Dios cuando estamos con cáncer, como decía el hermano que predicaba, realmente mi admiración para esas personas. Realmente glorificar a Dios cuando hay una dificultad, mis respetos para esas personas. Porque alabar a Dios en las buenas, prometerle a Dios en las buenas, tener un avivamiento en Dios en las buenas, todo el mundo lo puede hacer. Pero cuando hay dificultad y necesidad, es ahí donde nuestra fe es probada. Y de eso le quiero hablar el día de hoy brevemente, pero quiero que sea sustancioso lo que le quiero compartir. Hace tiempo escuché esta enseñanza, pero no sabía en ese momento que esa enseñanza iba a ser a mi vida una preparación de lo que tenía que venir. Y mire, esa palabra es una palabra rara. En la iglesia empezamos a tener una serie de predicaciones y Dios nos llevó a ponerle al tema o a la predicación palabras así como raras. Y no sé si tú has escuchado la palabra resiliencia. No es muy común. Algunos pronunciamos mal esa palabra y decimos resiliencia, pero la realidad es que no es resiliencia, sino es resiliencia. Y quiero el día de hoy hablar de esa palabra porque era la palabra que yo le pedí a Dios, que era lo que teníamos que compartir. Y es, mira, tú puedes pararte ahí y compartir el testimonio de fulano, de perengano, de sultano, y es poder de Dios, porque el poder de Dios estamos comentándolo, estamos testificándolo y Dios se glorifica. Pero quiero que tú testifiques de lo que a ti te ha pasado, de lo que tú estás viviendo, para que yo pueda obrar conforme a mi perfecta voluntad. Y lo que estoy haciendo el día de hoy es únicamente obedeciendo a lo que dice la palabra de Dios. La palabra resiliencia viene de la capacidad que tiene un material de recuperar su estado normal cuando se ha sometido bajo una gran depresión. Se lo ejemplifico para que no tenga duda. Resiliencia, según lo que acabamos de definir en el diccionario de la Real Academia, dice que resiliencia es la capacidad que tiene un material de estar bajo presión, bajo mucha presión. Escúchame bien. Pero después de que esa presión desaparece sobre ese material, dice que vuelve a su estado natural. Se lo vuelvo a repetir porque esto es bien importante. Dice que resiliencia es la capacidad que tiene un material que está bajo presión,
pero que después de que esa presión se deja de ejecutar o de aplicar en el material, dice que ese objeto o ese material vuelve a su estado natural. Y de ahí empezamos a aprender algo bien importante que el día de hoy yo le quiero compartir. Y si hablamos el día de hoy de resiliencia, de resistir, nos tenemos que ir a la palabra de Dios, que nos da muchísimos ejemplos de resiliencia, pero que por el tiempo que apremia, vamos el día de hoy únicamente a tomar uno y a parafrasear un capítulo de la palabra de Dios. Por eso le comentaba que vamos a leer mucha Biblia. Miren, en la Biblia, y usted se sabe esa historia, encontramos un hombre llamado Job. Diga conmigo Job. Dígalo fuerte, Job. La vida de Job está descrita desde el capítulo 1. Y en este libro de Job vamos a encontrar un tremendo ejemplo de resiliencia. Y si Dios el día de hoy nos está hablando acerca de eso, es porque Él sabe lo que estamos pasando, pero también Él sabe lo que vamos a pasar. Y fíjese cómo empieza el libro de Job. No se duerma, escúcheme y ponga atención y lea conmigo si tiene la palabra de Dios. En el capítulo 1, en el versículo 1, comienza a narrarnos la historia del varón llamado Job. Y lo describe como un varón perfecto. En los siguientes versículos 2 y el 3 empieza a narrar la palabra de Dios, las características de su familia. ¿Era grande su familia? Claro que sí. 7 hijos, dice la palabra de Dios. Y conforme vamos leyendo cada uno de estos capítulos, dice la palabra de Dios que Job era tan recto, le temía a Dios, que dice que cuando la convivencia de sus hijos se llevaba a cabo, él ofrecía sacrificio a él en señal de arrepentimiento, en señal de ofrecerle a Dios: por si mis hijos pecaron, te fallaron, blasfemaron, yo quiero estar bien contigo. Ese es un gran ejemplo. Él se preocupaba por su familia. Y desde ahí empezamos a aprender acerca de la palabra de Dios, que debemos de cuidar a nuestra familia, que debemos de procurar a nuestra familia, que eso está en primer lugar, y lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Pero miren, a partir del versículo 6 empieza a haber como una plática espiritual entre Dios y Satanás. Y la quiero empezar a leer. Dice 7: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 8: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Características de Job: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le responde a Dios y le dice en el versículo que continúa: respondió Satanás a Jehová y le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Mira, le has dado todo alrededor de él, le has dado casa, le has dado hijos, has prosperado sus finanzas, le das todo. ¿Quién va a maldecir a Dios estando en abundancia? Fue el sarcasmo que lanzó Satanás en ese momento. Y fíjense lo que dice Dios. Continúa el versículo 10. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que esté en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y dice que salió Satanás delante de Dios. En pocas palabras, Dios sabía de qué calibre era Job. Dios sabe de qué calibre eres tú. A mí me puedes engañar gritando, saltando, viniendo a los servicios sin que faltes ningún domingo, pero a Dios no lo podemos engañar. Job iba a ser presionado y se iba a ver verdaderamente si él tenía la actitud de resiliencia, que después de que acabara esa opresión volviese a su estado natural.
Y eso es increíble porque si nos ponemos a leer los siguientes capítulos, empezamos a ver la tragedia que le empieza a suceder a Job. En primer lugar, pierde a sus siervos y pierde a su ganado. Es la primera noticia que está recibiendo Job. Te lo estoy resumiendo. Y luego después recibe la noticia de que sus hijos mueren. Y una tras otra noticia negativa empieza a recibir Job. Empezó a tener presión sobre su vida. Y en el versículo número 20, que me quiero saltar hasta ahí, dice que después de recibir tantas malas noticias Job, dice que entonces Job se levantó, que rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Y dice que después de que esa presión empezó a salir, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y fíjense cómo exclama el versículo 22. Léalo conmigo fuerte. En todo esto no pecó, ¿quién? No pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Empecemos ahí. Acabamos de ver un ejemplo de resiliencia. Mire, en resumen, podemos empezar a mirar las dificultades que empezó a enfrentar Job. Y yo al mirar las dificultades, yo no he sufrido tanto como sufrió el buen Job. No he perdido tanto como lo que perdió el buen Job. No me han confrontado mis seres queridos como lo era una esposa o los amigos más cercanos como lo hizo el buen Job. Y yo el día de hoy, con todo el respeto que usted se merece, no creo que nadie de los que está aquí haya tenido una mayor dificultad que la que tuvo el buen Job. El motivo que produjo tanta calamidad en la vida de Job, ¿sabe qué fue? Simple y sencillamente un conflicto espiritual, un conflicto cósmico, como usted le quiera poner, entre el bien y entre el mal. Eso era lo que inició todo este tipo de presión sobre la vida de buen Job. La reacción de Job, ¿cuál fue? Fidelidad. Se cuenta bien rápido la historia, pero si la vivimos, otro panorama nos resultaría. El resultado de esa dificultad, si nos vamos hasta el capítulo número 42, versículo 10, es que Dios restituye ¿a quién? A Job. ¿Por qué? Porque la resiliencia en su vida, la resiliencia que tuvo en su vida, hizo efecto y volvió a su estado natural. Esta palabra yo la recibí con tiempo. La fe de Job fue probada y la fe de Job fue aprobada, y la fe de Job al final de la presión fue aumentada. Si de repente se me quiebra la voz y de repente tengo un momento de lágrimas, usted me disculpará, es parte de mi personalidad. Y yo le pido que usted glorifique a Dios. Job dio resultados. Y el resultado perfecto lo dio porque resistió la prueba, resistió la presión. Son días difíciles, son días complicados, son días en los cuales de repente nos desanimamos, nos desalentamos, en donde el enemigo quiere robar el avivamiento. El avivamiento lo tenemos que vivir diariamente en donde quiera que nosotros vayamos. ¿Y sabe cómo resistió esa prueba? Porque Job tenía bien en claro la palabra llamada lealtad a Dios. Él sabe lo que hace, Él sabe por qué lo envía, Él sabe por qué pasan las cosas. Mire, el resultado es que Job creció al final, y Job se enriqueció en gran manera en conocimiento, en economía, y dice que no hubo hombre ni mujeres tan hermosas como las de sus hijas. Y yo le hablo de esta palabra rema porque esa palabra rema la recibí con anticipación, y yo se la estoy compartiendo porque así Dios lo hace sentir en el corazón.
Y para mí en ese momento fue una palabra, wow, de bendición. Y yo dije, sí, vamos a echarle ganas, y vamos a tener resiliencia, y vamos a llegar a nuestro estado natural, y pase lo que pase, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, porque en ese momento había fuego, porque había avivamiento. Y lo hicimos. Pero el día de hoy yo le quiero compartir cómo es apuesta mi vida. A lo mejor les sirva mi testimonio, a lo mejor no. Porque muchos de los de aquí tenemos un testimonio y también han tenido resiliencia en su vida. Por ese motivo están aquí, si no, no estuvieran. Pero que estemos de la manera conforme al corazón de Dios. Año 2020 fue un año difícil. Año 2020 fue un año complicado. Año 2020 fue un año de crisis. Año 2020 no lo vamos a olvidar. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque podemos decir esa negatividad de ese año, pero también debemos de recordar que gracias a que la mano poderosa de Dios estuvo con nosotros, estamos vivos. Y por eso tú y yo debemos de darle gracias a Dios y darle un aplauso a Dios por eso. Es así de sencillo. Les explico brevemente una antesala, un parámetro. Mire, llevo 8 años de ser pastor. Y la verdad, el traje de pastor a mí me queda muy grande. Es un gran honor y un gran privilegio ser pastor. Pero yo en lo personal, con toda humildad, respeto a todos los pastores y los admiro. Pero yo siento que a mí ese traje todavía me queda muy grande. Porque es una gran responsabilidad. Porque cualquiera se puede poner una etiqueta de soy pastor, pero no cualquiera puede vivir y demostrar lo que verdaderamente la palabra de Dios dice que debe de ser un pastor. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. Dios, en su inmenso amor y misericordia, me llama porque es su misericordia el que pone y quita. Su misericordia y es su amor. 8 años acabamos de cumplir en el mes de julio. La iglesia es muy breve la historia porque Dios hace muchos milagros. Dios permite en una locura, porque Dios hace locuras, pero Él sabe que esas locuras tienen un propósito y tienen un objetivo. Dios dice, tienen que comprar un lugar porque ya no caben con ustedes, ya no caben en ese lugar. Tienes que tener fe y tienes que crecer y tienes que escuchar a Dios porque Dios quiere, como decía hace ratito el evangelista, que avances. Dios no quiere nunca que te detengas, y estoy de acuerdo, porque eso lo dice en su palabra, que avances. Entonces, Dios hizo un coco wash en mi vida, así yo lo nombro, porque ya ahorita estando en mi cuerdo, no le puedo encontrar alguna lógica. Compramos un terreno sin dinero. Dios compró un terreno sin dinero de 3 millones de pesos. No le estoy mintiendo, no le estoy exagerando. Y no teníamos ningún dinero, pero Dios dijo, van a conquistar. Y eso lo criticamos con lo que es la tierra prometida. Y empezamos a conquistar la tierra prometida. Mire, 6 años estuvimos pagando mensualidades de 60,000 pesos. Y estuvimos trabajándole hasta que conquistamos el lugar. En el 2020, en el mes de febrero, logramos conquistarlo, pagarlo todo. En febrero, cuando inicia la pandemia, dimos el último pago de 60,000 y nos echamos para atrás diciendo, gracias Dios, hemos acabado 3 millones de pesos. Y miren, escúchame bien eso. Den un fuerte aplauso a Dios porque Él lo hace. Él lo hace, nadie más lo hace. Empieza la pandemia y Dios sabe los momentos exactos. En el momento que pensamos que íbamos a tener ya más economía, viene la pandemia y sufrimos todos. Pero ese tiempo lo ocupamos para... Se suspendieron los servicios, es una realidad. En algunas iglesias no, pero en la iglesia de nosotros lo tuvimos que suspender. Estábamos cerca del cuadrante de Palacio, de Nesa, y lo tuvimos que suspender porque había mucha vigilancia. Pero les explico lo siguiente, ocupamos ese tiempo para remodelar la iglesia porque se tuvo que cambiar techo, se tuvo que cambiar piso, se tuvo que cambiar paredes, se tuvo que cambiar, y fue algo que no se pensó porque únicamente dijimos, bueno, el techo está goteando, cada vez que llueve, pues aquí parece que nos vamos a inundar, vamos a cambiar el techo quedó bonito, pero se veía feo el piso, entonces vamos a cambiar el piso quedó bonito, pero las paredes se veían mal, juntamente con la madera, cambiamos la madera, pero ahora la entrada se veía fatal, y Dios empezó a dar recursos, le trabajamos mucho, porque amamos mucho a Dios, esa es la realidad. Y miren,
empezó esa remodelación, acabamos y Dios nos permite reunirnos otra vez a todas las iglesias y realmente llegamos con mucho fuego en el corazón para echarle muchas ganas en las cosas que Él quería, pero aparte de eso, con la bendición de Dios y la provisión de Dios, de que ya el lugar estaba completamente diferente, transformado, no se reconocía lo anterior. Pero miren, septiembre de 2020 estábamos contentos y como buenos mexicanos acabamos de conmemorar esa fecha, la independencia de México en el 2020, y estábamos nosotros en ese año contentos porque íbamos a tener una cena mexicana en familia, todo estaba bien, no nos había pasado nada en la primera ola de COVID. Sí teníamos temor como todo ser humano porque sabíamos muchísimas situaciones que estaban pasando y orábamos por las necesidades. Nadie se había contagiado en esa primera ola de COVID en la iglesia y le dábamos gracias a Dios por esa victoria. En ese día, 15 de septiembre, cuando llegamos de trabajar, encontramos a mi papá. Llegué a la casa, encontramos a mi papá, un anciano como de 78 años, 77 años. Y él venía de la sotehuela y venía llorando. Yo me lo topé y le dije, papá, ¿por qué llora? Y lo abracé y él se puso a llorar y dijo, mira, es nostalgia de la ancianidad, no te preocupes, hijo. Pero él lloró en mi hombro mucho, muy fuerte. Lo consolé, le dije, vamos a disfrutar esta tarde, papá, no hay ningún problema, vamos a echarle ganas. Yo me metí a dar una ducha y mientras estaba en la ducha, Dios habló a mi corazón. No audiblemente porque le estaría mintiendo, pero sí subió un pensamiento del corazón a la mente. Y a lo mejor me crea o no me crea, pero yo sé que es real. Y Dios habla y mientras me estoy bañando, Dios habla y dice, quiero que honres a tu padre. Quiero que le digas a tus hermanos que lo honren y quiero que la iglesia lo honre. Él había sido el pastor y después, no por herencia, sino por voluntad de Dios, sucedí yo. ¿Por qué razón? Porque tu padre lo voy a llamar a mi presencia. Y yo en ese momento empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y obedecí a la voz de Dios, aunque dolió mucho aquí en el corazón. Y le dije a mis hermanos lo más tranquilamente posible. A la iglesia, a algunos hermanos en Cristo, le comenté muy discreto. Y llegó el cumpleaños de mi papá, que es el 4 de noviembre. Y le festejamos. Le honramos en familia y le honramos como iglesia. Se lo resumo. El 15 de noviembre, 4 de noviembre festejamos su cumpleaños en la iglesia y luego se lo festejamos en familia, le honramos y exactamente el 15 de noviembre colapsa mi familia. Él se queda en la casa porque está enfermo. Mi hermana en sangre que me ayudaba a pastorear la iglesia, porque ella juntamente con su esposo son pastores, pero ella se quedó viuda. Pero se refugió en Dios y le echó muchas ganas. Se enferma. Y también un hermano, compartimos 3 familias la casa, también se enferma. Y cuando nosotros llegamos de la iglesia, la noticia es, vente rápido. La hermanita que está aquí embarazada y que saltó, y ella es hija de mi hermana Olga. Y ella me dice, tío, véngase rápido porque en la casa hay una necesidad. Y cuando llegamos, recibimos la noticia de que pues el COVID había tocado como en tantos hogares en mi hogar. Y pues en ese momento todos le teníamos temor a COVID y el que diga que no, pues qué grande bendición y el tener grande valentía. Pero en ese momento yo dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estaba contagiada mi hermana Olga, estaba contagiado mi hermano Carlos, que estaba en la parte de arriba. Y en ese momento decidí sacar a mis padres de la casa para que no se contagiaran. Y en llamadas con médicos en línea empezamos a atender lo que fue la enfermedad de COVID. Fue un día espantoso, horroroso, jamás lo voy a volver a olvidar. Porque desde las 5 de la tarde estuvimos corriendo por medicamento, porque el COVID avanzaba de manera rápida y empezaba a destruir la vida para todos aquellos que vivieron esa experiencia. Y los que no, gloria a Dios, porque Dios los libró de una gran peste. Miren, así de sencillo. Se lo resumo así. El día del 15 de noviembre fue el último día que vi a mi padre.
fue a la casa de mi hermana y ahí se quedó unos días. Mi padre empieza a decaer físicamente. Y sabe, el 21 de noviembre él fallece. Y no pudimos estar cerca de él porque tenía COVID. Así de sencillo. Porque tenía COVID mi hermana Olga, porque a pesar de tener COVID nos teníamos que estar moviendo. Y ¿sabe qué situación? Es difícil, pero yo sabía que Dios tenía un propósito en nuestra vida. Y yo me había grabado bien esta palabra. Mire, soy la persona que tiene más defectos, pero amo a Dios y sabía que debíamos de tener resiliencia, soportar la prueba. Parte, lo vimos únicamente el sepelio por una videollamada y el panteón únicamente dejaron el féretro, le lloré a mi padre y después se lo llevaron, sanitizaron y otra vez como pajarito al coche y no pudimos estar. La enfermedad de mi hermana Olga, mientras estaba el decamiento de mi papá, mi hermana Olga fue hospitalizada en el hospital de la Marina y también estábamos lidiando con eso. Mi hermana Olga muere en los primeros días de diciembre, o sea que 15 días después fallece mi hermana Olga de COVID. Y le hablo que es un dolor muy fuertísimo porque era papá que vivía con nosotros y era mi hermana que se apoyaba mucho en nosotros y era la persona que en lo personal en la iglesia me ayudaba siempre a orar. Era la que siempre decía, ¿qué tienes, hermanito? ¿Todo bien? Y ya me sentaba a platicar con ella, mire, está pasando esto, ora por mí, por favor. El día enero 2021 tenemos una fractura familiar y mi familia se divide. Empieza una depresión en mi vida, a querer entrar una depresión en la vida. Ya había sentido lo que era la depresión y otra vez tocaba en el corazón, en la vida, la depresión, y empezamos a luchar contra la depresión. Luchábamos contra sentimientos, luchábamos contra pensamientos, luchábamos contra situaciones adversas. Y sabe algo bien importante, es que en el corazón siempre pronunciaba esa palabra: tú diste, tú quitaste, tu nombre es bendito, punto, se acabó. Y otra vez, tú diste, tú quitaste, tu nombre sea bendito, punto, se acabó. Se acabó, es así de sencillo. La iglesia seguía, por lo tanto, como pastor, teníamos que seguir predicando, teníamos que seguir motivando en la iglesia. Y la verdad, yo le oraba a Dios y le decía: envíame a una persona que me ayude, envíame a una persona que ore por mí, envíame a una persona que pueda desahogarme, porque yo te quería llorar, quería desahogarme. Envíame por favor, envíame por favor. Y cuando falleció mi padre, cuando falleció mi mamá, llegamos de culto presencial con la iglesia. La iglesia no es mala, pero simple y sencillamente no recibimos ningún abrazo. Y no porque la iglesia fuera mala, sino porque ¿qué puedes? No sé si a usted le pase, pero de repente, ¿qué le puedo decir a ella? Lo siento si yo no he sufrido una muerte, una pérdida. Lo siento si yo no he tenido cáncer. Lo siento si yo no he tenido depresión. Pero ¿sabe qué? Me estaba muriendo por dentro, es la realidad. El pastor Javier hizo una llamada y me dice: ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Lamento lo de tu papá. Amaba mucho a papá. Y le digo: ¿qué te puedo decir, pastor Javier? Estamos de pie. Estamos de pie, estamos echando ganas. Pero la realidad es que yo estaba por dentro sufriendo. Pero ¿sabe qué? Esta palabra Dios la recordaba y decía: recuerda lo que te enseñé de la resiliencia. Vas a ser fuertemente presionado, pero después todo volverá a la normalidad. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Eran días de infierno. Las noches eran feas. Los días salíamos de la casa porque todo era recordar. Sacar ropa del pastor, fotos. ¿Por qué dos? Porque al mismo tiempo podíamos haber dicho, pero sabíamos y entendíamos que no podíamos decirle a Dios algo así, porque
Él sabía lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Enojarnos con Dios, qué tontería tan más grande. ¿Cómo me voy a enojar con Dios? Si el conocimiento de la palabra de Dios, que nos dice lo que leíamos, que todas las cosas nos ayudan, que todas las cosas nos ayudan, que aún las pérdidas nos ayudan para bien. Entonces esa palabra yo decía, yo confío en ti, yo confío en ti. Entraba al altar y me sentía muy bien, bajaba del altar y me sentía completamente atribulado. Llegó septiembre del 2021 y con eso termino. Y Dios habla al corazón. Durante enero, febrero, marzo, abril estuve orando a Dios y diciéndole: Dios, ¿por qué no te siento? ¿Por qué no te escucho? ¿Por qué no me explicas? Porque si tú me abandonas, estoy perdido. Estoy perdido. No sé si alguno de aquí ha perdido el sentido hacia la vida. No, hermano, yo soy muy cristiano. Discúlpeme, a lo mejor yo no lo fui tanto, pero yo sí le perdí sentido a la vida. Quererme morir no, pero no sentía una motivación para echarle ganas. Y le decía a Dios: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Mi madre estaba ahí y tuvimos que sacarla adelante. Ver el llanto de una mamá que pierde a su esposo y ver el llanto de una mamá que pierde con la hija, con la que sale al tianguis, con la que sale al supermercado, con la que desayuna, con la que come, y le teníamos que echar ganas y salimos adelante. Cuando llegó el mes de septiembre, Dios responde con una pasividad tranquila y dice: se acabó el tiempo. Vas a hacer un momento de tiempo de impacto. Vas a levantar a la iglesia y te voy a dar las estrategias y van a ser un tiempo de impacto y vas a hacer un montonal de cosas y empieza Dios a obrar y con eso tú vas a ser restaurado. Y empezamos en el mes de septiembre a hacer tiempo de impacto. Empezamos a hacer eventos de alcance, empezamos a hacer eventos afuera, empezamos a evangelizar y un montonal de cosas. Y conforme iba pasando esa situación, sin darme cuenta, empecé otra vez a tener ese espíritu de vida, esa emoción, esa entrega a Dios, pero verdaderamente. Únicamente Él sabía lo que yo tenía en mi interior, solamente Él lo sabía. Él sabía, en mi congregación sabía que teníamos que echarle ganas. A la congregación siempre le dijimos: échale ganas, Dios está con nosotros. Vamos a salir adelante, échale ganas. Nunca lloramos frente a la congregación, nunca nos quejamos frente a la congregación, nunca dijimos: es que Dios es malo. No, Dios es bueno y sabe por qué hace las cosas. Pasó ese tiempo, fui restituido, me siento con vida. Y esta enseñanza a mí me marcó, y con esto quiero culminar. Esta enseñanza para mí me marcó, y es la misma enseñanza que el día de hoy yo, de parte de Dios, te traigo. Yo no sé cómo sea tu vida, ni sé lo que estás pasando, ni sé lo que vas a pasar, pero lo que sí sé es que Dios no quiere que tú te comportes como un cobarde, y que cuando no haya que comer le reclames, y que cuando haya enfermedad le reproches, y que cuando todavía tus hijos no vengan al camino de Dios, dudes de Él. Dios no quiere que cuando esté la crisis más difícil te apartes y le des la espalda para correr a una falsa verdad. La realidad es que Dios quiere hijos valientes. Y esto que yo te acabo de comentar, si realmente lo ejemplificamos con lo que sufrió un apóstol Pablo, lo mío es una hormiguita al elefante tan grande que el apóstol Pablo nos deja como ejemplos. Por eso, con todo el respeto, cuando de repente observo a una persona reclamarle a Dios: es que me fui de la iglesia por esto, porque Dios no me contestó, porque Dios no está conmigo, y cuando veo el reproche que se le hace a Dios, el enojo, la blasfemia, realmente observo y digo: Dios, ¿cuánto nos hace falta verdaderamente madurar? Yo le preguntaba al pastor Javier, el evento, ¿cómo se llama el evento, pastor Javier? ¿Qué quieres que compartamos en ese evento? Dime, por favor.
y él me compartía que se llamaba Avivados por el poder de su Espíritu. Y ese avivamiento lo vamos a tener siempre en nuestra vida si somos fieles a Dios. Ahorita estás brincando, danzando, alegrándote, y eso es maravilloso. Y si el día de mañana tú estás puesto a prueba, oro a Dios para que soportes la prueba y le seas fiel a Dios. El pastor Javier, ¿dónde es el pastor Javier? Si está por ahí, el pastor Javier decía: me ha atacado mucho la enfermedad. Échale ganas, pastor, échale ganas. Le he sufrido mucho en la enfermedad. Échale ganas, pastor. Tú puedes hacerlo, adelante. Todos somos iguales, todos. Y todos tenemos un momento de prueba, y todos tenemos un momento de lucha, y todos tenemos un momento de tribulación, y todos tenemos un momento de dificultad, todos. La pregunta es, y para perfilarnos, para ser ministrados por el Espíritu Santo de Dios, es: ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder cuando la presión de las circunstancias lleguen a tu vida? ¿Cómo lo vas a responder? Yo te voy a tener la respuesta el día de hoy, como Job. Como Job. ¿Duele? Sí. ¿Lastima? Sí. Pero aún ahí tenemos que serle fieles a Dios. No quiero el día de hoy desanimar, no es mi objetivo. No quiero que su sonrisa se borre, no es mi objetivo. Mi objetivo es el día de hoy concientizarle que necesitamos ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, que en las buenas y en las malas le seamos fieles a Dios. Den un fuerte aplauso a Dios, porque es el único que se merece la gloria, la honra y la alabanza. Póngase sobre sus pies el día de hoy, por favor, me ayuda el grupo de alabanza. Póngase sobre sus pies el día de hoy, y entonces le voy a pedir que lea conmigo fuertemente esto. Puedes pasar aquí, pastor Javier, por favor, y juntamente con tu esposa. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué te parece el día de hoy? Hacemos esta declaración de la palabra de Dios en fe, en fe, en fe. A ver, versículo 37. Quiero que lo leas muy fuerte conmigo. Pastor Javier, quiero que hagas esta palabra viva en tu corazón. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel. No le escuché. ¿Por medio de aquel? Y ahí viene lo bueno, porque Dios te está escuchando. Y si Él tiene que ocupar alguna prueba, alguna circunstancia para hacerte madurar, acéptala, porque después los beneficios son grandes. Fíjate lo que dice el capítulo, en el versículo 38. Por lo cual estoy seguro, léelo fuerte, de que ni la muerte, pastor, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá ¿qué? Separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un fuerte aplauso a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y más que el día de hoy movernos por emocionalismo o almatismo, muévete por el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé qué estés pasando el día de hoy, pero Dios sí lo sabe. Dios no te va a dejar, pastor. Dios no te va a dejar, pastor, porque Dios es bueno. Digan mis hijos que sigan adelante. Escucha esta palabra. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero tienes que salir adelante. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás, y el día de hoy entrega esa necesidad, ese problema, esa circunstancia en las manos de Dios. Pero el día de hoy lo primero que vamos a hacer es pedirle perdón a Dios. Por si renegamos, si blasfemamos, si le reclamamos, si nos enojamos con Él,
si le empezamos a hablar como si Él fuera nuestro criado, es tiempo el día de hoy de pedirle perdón y de reconocer que ese tipo de actitudes es de niños, es de inmaduros, que usted fue llamado para ser un verdadero hijo de Dios. Así es que si tiene enfermedad, gloria a Dios. Si tiene abundancia, gloria a Dios. Si tiene cáncer, gloria a Dios. Si tiene una enfermedad terminal, gloria a Dios. Si tiene salud, gloria a Dios. Pero que de nuestra boca no salga reclamo y podamos tener siempre en la vida resiliencia. Levanta tus manos. Quiero escuchar el día de hoy a una iglesia que sabe humillarse ante Dios y que le pide perdón porque muchas ocasiones le reclamó, porque muchas ocasiones le reprochó, pero que todo esto, pastores, nos ayuda para bien. Levanta tu voz el día de hoy. Quiero escuchar el día de hoy esa oración. Así como pedimos bendición el día de hoy, oremos para pedirle a Dios que nos perdone. Amado y soberano Dios, el día de hoy te damos gracias, Padre Celestial, por habernos permitido escuchar tu palabra. Estamos a unos momentos de salir de este lugar, pero no nos queremos ir el día de hoy sin pedirte perdón, Padre Celestial, por todas las veces que dudamos de ti, por todas las veces que te reprochamos, por todas las veces, oh Dios, que te dimos la espalda, por muchas veces, oh Dios, que nuestra incredulidad fue más grande que nuestra fe. Te pedimos perdón, Padre Celestial, por haberte sido infieles. Perdónanos el día de hoy, Padre Celestial, pero haber escuchado tu palabra en esta noche es de grande bendición a mi vida, y el día de hoy estamos comprendiendo que todo lo que nos pasa tiene un objetivo, que todo lo que nos pasa tiene un propósito, Padre Celestial. Y el día de hoy, después de haberte pedido perdón, te pedimos el día de hoy que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas y nos fortalezca y nos ayude. Señor, el día de hoy hay aquí muchos pastores, Padre Celestial. Hay aquí muchos pastores, y yo te pido el día de hoy que los escuches, y que el día de hoy los abraces, y que el día de hoy les ministres, Padre Celestial, y que el día de hoy sientan tu fuego, Padre Celestial. A veces sin darnos cuenta nos hacemos inmunes, Señor, a sentir tu presencia, Padre Celestial, pero llévate eso, Señor, y que tu presencia gloriosa el día de hoy toque la vida de cada mujer, toque la vida de cada varón, toque la vida, Padre Celestial, de cada familia, toque la vida de cada joven, toque la vida de cada pastor, de cada pastor aquí presente, de cada evangelista, de cada profeta, Padre Celestial. Sea tu presencia, Señor, abrazando y inundando, Padre Celestial, de una manera especial, de una manera sobrenatural, diciendo: yo estoy contigo, yo estoy contigo, vamos, vamos, yo estoy contigo. Y que lo podamos el día de hoy creer, Padre Celestial, que lo podamos el día de hoy creer, Padre Celestial, porque si nosotros lo creemos, Padre Celestial, vamos a tener madurez y vamos a poder, oh Dios, caminar. En especial el día de hoy, antes de terminar esta oración, te pido por la vida, Señor, de tu siervo Javier. Tiene un llamado, Señor, ama tu obra, yo lo he visto, yo lo sé. No busca el aplauso, no busca la fama, busca agradarte, Señor. Ha sido, Señor, traicionado, Señor. Ha sido, Padre Celestial, liberado, Señor. El día de hoy te pido también por tu esposa. Tú conoces, Padre Celestial, lo que ha pasado ellos dos, pero el día de hoy, Señor, yo veo en ellos que están de pie.